Buenas tardes, queridos estudiantes. En este video abordaremos los conceptos básicos sobre qué es la sociología, para qué sirve esta ciencia, cuáles son sus campos de acción y sus principales teóricos y filósofos más importantes. Debemos empezar por entender que la sociología es una ciencia humana, es una ciencia que se ha dedicado a estudiar un componente muy importante del ser humano, y es cómo se encuentra en sociedad. La sociología es una ciencia moderna, nace a finales del siglo XIX y se fundamenta durante el siglo XX, y en ella encontramos aspectos, teorías, metodologías muy importantes que nos acercan a comprender qué es el ser humano, pero qué es el ser humano en sociedad. Por eso entendemos que entonces, ¿qué hacen los sociólogos? ¿Cuál es su campo de acción? ¿A qué se dedican? Y dice la teoría que la sociología es una ciencia que se encarga de estudiar científicamente las relaciones humanas y cómo estos hombres, mujeres, estos individuos llegan a conformar sociedades desde sus inicios hasta sus organizaciones más complejas, organizaciones por política, organizaciones por estratos económicos, por creencias religiosas. La sociología es una ciencia que nos permite entender cómo el humano se va convirtiendo cada vez más con sus actos, con su cultura, con sus relaciones, con la sociedad. La sociología aborda el ser humano desde su historia completa, nos transporta desde los primeros grupos humanos hasta los sistemas de leyes más complejas. La sociología nos ayuda a entender cómo el ser humano va cambiando, cómo va participando en política, cómo va creando normas, cómo va diseñando sociedades, cómo va creando herramientas culturales que nos sirven cada vez más para acercarnos a qué es lo que quiere el ser humano, cómo el ser humano llega a trabajar en equipo. Ese trabajo en equipo se compone como la sociedad. La sociología nace a finales del siglo XIX, cuando el mundo se encontraba en plena revolución industrial. En esta época todo estaba cambiando en la sociedad. Las personas, los métodos de trabajo, la tecnología había dado un nuevo panorama a los hombres, y estos hombres tenían cada vez más ganas de conocer el mundo, pero querían conocerlo de otras maneras, y es cuando llegan el, el padre de la sociología. Augusto Comte nace en 1798 y muere en 1857. Este filósofo y escritor francés se convierte en el padre de la sociología, que se encarga de estudiar la sociedad desde escenarios y demuestra cómo ha ido cambiando esa sociedad. Comte nos dice que en un principio la sociedad estaba organizada por un escenario teológico, en el cual las razones de la existencia humana se le daban a los dioses, a figuras extraterrestres, extrahumanas, amórfonas, que trataban de cambiar el mundo a su imagen y semejanza. Este escenario llevó al ser humano a desarrollar uno siguiente, que fue metafísico, en donde el ser humano se empezaba a preguntar el porqué de las cosas, las entidades más abstractas a pensamientos más complejos, hasta que el ser humano fue evolucionando y llegó al conocimiento positivista. Y ese conocimiento positivista es muy importante, porque la sociología es una ciencia que cree que todo se puede explicar mediante la aplicación de modelos y métodos científicos, y eso era precisamente lo que quería el positivismo. El positivismo trataba de implantar en las personas nuevas imágenes de explicar el mundo de otras formas, de otras maneras, de cómo éramos capaces nosotros de entender la sociedad, pero desde un punto de vista científico, el ser humano desde un punto de vista científico. Luego vienen otros filósofos como Emily Durkheim. Durkheim pone sus teorías en juego
cuando insisten que la sociología debe buscar los hechos sociales, trazados empíricamente y no de manera filosófica. Los hechos sociales van a ser considerados como externos y coercitivos para los actores sociales, es decir, para los hombres. Durkheim dice que la historia y la sociedad humana se puede entender desde dos diferentes formas, desde los hechos materiales y desde los hechos inmateriales. Con su análisis y sus estudios sobre la división del trabajo, Durkheim explicaba cómo las representaciones sociales crean sociedad y cómo los seres humanos se expresan en ella. Otros filósofos importantes que surgieron a Durkheim fue el filósofo Max Weber. Max Weber puso en juego su teoría llamado el reduccionismo, que va a ser una crítica a la teoría marxista, que es una teoría económica, política y social, en donde el ser humano es una construcción histórica desde su inicio de la sociedad. Esta teoría marxista se va a criticar duramente por distintos medios, por distintas teorías y por distintos actores. Esta teoría marxista se convierte en un pilar fundamental para entender la sociedad moderna, en cómo el capitalismo y el hombre han jugado un papel importante, cómo la economía es la base de todo nuestro sistema social y desde nuestra explicación de la sociedad. Estos son algunos de los filósofos más importantes de la sociología moderna. Por eso los invito a que sigamos explicando, a que sigamos descubriendo y no le quitemos de encima la mirada a esta ciencia que es tan importante para el conocimiento de nuestra sociedad. Muchas gracias.